Hola, gloria a Dios, muy buenos días para todos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y coloque en sus corazones mucha paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria al Señor. El título de esta lectura bíblica se llama La pesca milagrosa. El Señor estaba predicando a una multitud aquí. Estaba en la barca y estaba predicando a una multitud. Y cuando el Señor terminó de predicar a la multitud, dice en el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y eso mismo es lo que nos ha dicho el Señor. En el mar de esta humanidad, echemos las redes del Evangelio para pescar las almas, para pescar a los hombres, conforme al Evangelio y conforme a la palabra de Dios. Y dice el verso 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí el Señor le había dado una palabra a Simón, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Lo mismo nos ha dicho el Señor a nosotros, que boguemos mar adentro, en el mar adentro de esta humanidad, echemos las redes del Evangelio para pescar a las almas, para pescar a los perdidos, para pescar a todos aquellos que necesitan del amor, de la gracia, de la compasión, de la misericordia del Señor, para pescarlos en las redes del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero no es en nuestras fuerzas. Pedro le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos hecho. Y nada hemos podido pescar, mas en tu palabra echaré la red. Simón obedeció a la palabra de Dios, creyó a la palabra de Dios y actuó conforme a la voz de Dios. El Señor le dijo, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Porque no es en nuestra sabiduría humana, no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que yo haga, es por lo que Dios ya hizo. Él ya todo lo hizo, Él dijo, consumado es, ya lo he hecho todo. El hombre lo único que tiene que hacer es disponer su corazón, creerle a Dios, escuchar su palabra, obedecerla, caminar en su palabra y veremos la gloria de Dios, veremos el poder de Dios actuando sobre nuestras vidas. El Señor dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Al que cree todo le es posible, y eso es lo que nos invita el Señor, a creer en su palabra, a escuchar su palabra y a obedecer su palabra, a caminar en su palabra, y así veremos la gloria y el poder de Dios obrando en los corazones y en las vidas de los jóvenes, de las fundaciones. Y es en la palabra de Dios que nos movemos,
a hacer la voluntad de Dios, a predicar el evangelio en estas fundaciones, porque para el Señor no hay nada imposible. Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Señor siempre está con nosotros, donde quiera que vayamos, la presencia de Dios nos acompaña, y es con el poder de Dios, con la palabra de Dios, que transforma y cambia los corazones de los jóvenes en esta fundación. Es con el poder del Dios Altísimo. Dice el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan sus hijos, y Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hay que dejarlo todo. Hay que dejar nuestros argumentos, hay que dejar la incredulidad, hay que dejar la soberbia, hay que dejar la altivez, el orgullo, la vanagloria, hay que aborrecer el pecado, y hay que caminar en la voluntad de Dios. Hay que caminar conforme a la palabra de Dios, hay que obedecerle al Señor y dejar todas esas cosas que desagradan a Dios, para que podamos ver la gloria de Dios obrando en las vidas y en los corazones, y el Señor nos hace pescadores de almas, pescadores de hombres. Es el Señor, es en la palabra de Dios, que eres un Dios vivo, que nos ha ungido con su Espíritu para que vengamos a proclamar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido, a un mundo que anda en tinieblas, a un mundo que anda lejos de la voluntad de Dios. Pero el Señor nos ha enviado a predicar, a bogar en el mar de esta humanidad y predicar su evangelio, predicar la palabra de Dios, que es la que cambia, transforma los corazones y las mentes de los hombres. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Porque la intención del corazón de los hombres es de continuo hacer el mal, y necesitamos acercar este corazón al Dios viviente para que Él cambie y transforme nuestro corazón y nuestras vidas conforme a su bendita palabra, conforme a su propósito, conforme a la voluntad del Dios Altísimo, del Dios glorioso. Y eso es lo que venimos nosotros predicando. Es la palabra de Dios, no es nuestra palabra, no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, ni con las filosofías del mundo, ni con las creencias del mundo, ni la tradición de los hombres. Es conforme a la Escritura, conforme a la palabra. En el libro de Juan 7:38 dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua que dan vida a las personas. Al que está muerto en delitos y pecados, al que está lejos de la voluntad de Dios, el agua, la palabra de Dios lo cambia y lo transforma. El Señor mismo lo atrae con lazos de amor ante su presencia, lo cambia, lo restaura, lo edifica y lo lleva por el buen camino. El Señor dijo que el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, y por torpe que sea, no se apartará de él. Es conforme a la palabra de Dios que venimos predicando el evangelio a todos estos jóvenes, para que con el poder de la palabra de Dios, con el poder de su Santo Espíritu, los convenza de pecados, de justicia y de juicio. Y sé que el Señor va a hacer una obra en cada joven, en cada muchacha que se disponga, que le crea a Dios para cambiar y transformar su vida. El Señor dijo en la palabra, que en Juan 8:36, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Dios el que hace libre a los jóvenes, es Dios el que hace libre a los hombres del pecado y de la muerte con el poder de su Espíritu. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta una pronta oportunidad, y vamos a predicar la bendita y poderosa palabra de Dios en esta fundación. Bendiciones para todos, la gracia y la misericordia del Señor les acompañen, en el nombre de Jesús. Bendiciones.